Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, yo lo que me gustaría es un poco discutir espontáneamente y abiertamente. Aquí lo que importa es el debate y no las cuestiones fijadas sobre lo que más puede interesar tal vez a la gente que nos oiga. Y yo a modo de introducción, yo te preguntaría o te haría un comentario. Dice, Europa, 2013, en estos momentos, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy complicado. Hemos tenido otros momentos complicados, ¿no? Yo creo en la construcción europea y además con crisis económicas y con desafíos externos y crisis internas que se nos solapaban. En los 80 pasó un poco algo parecido, pero entonces era Japón y Estados Unidos y se hablaba también de euroesclerosis, ¿no? Yo creo que la diferencia con el momento actual es que no hay un rumbo claro de futuro. La gente, pienso que la sensación dominante es de estar atrapada, ¿no? en algo que se repite, en una crisis que o se repite o se agrava o la que no termina de encontrar salida sin un horizonte, ¿no? Y yo creo que eso es lo peor de esta crisis en este sentido, es casi ese aspecto psicológico, porque en los 80 la gente lo pasó mal en España, pero era para ser miembros de la Unión Europea, en los 90 porque ibas a ser miembro del euro, pero ahora no se sabe si es que vas a recuperar un pasado que estuvo bien o no. Creo que estamos en una situación en la cual hemos alcanzado un nivel tal de confort que ahora nos molesta que nos digan el confort no es un derecho adquirido, no es un derecho natural, sino que a lo mejor hay que temporalmente sacrificar algo para volver a salir para adelante. Yo estoy de acuerdo que Europa necesitaría un tipo de gobierno corporativo diferente. Y aunque a mí me pague Bruselas, creo que esta crisis, si nos demuestra algo, y el ejemplo de Chipre fue paradigmático en ese sentido, es que los modelos de gobierno que tenemos en Europa no están adaptados a una sociedad de 500 millones de personas, una sociedad libre de 500 millones de personas, una economía que es la más potente del mundo en términos de PIB y en términos de potencia comercial. Y que naturalmente tenemos que romper el nudo gordiano entre lo que podemos hacer todavía a nivel nacional y lo que nos guste o no hay que hacer a nivel europeo. Bueno, sí es verdad que tenemos dentro de la crisis en ese sentido económica, no es, o paradójicamente se ha convertido en algo que no es lo más grave de todo, porque, como decíamos, crisis hemos tenido, también la tienen los japoneses, los americanos y todo, sabemos que el comportamiento de las economías a veces, aunque se nos dijo que no lo eran, era cíclico. Pero sí que es verdad que tenemos un problema de gobernanza y creo que también crecientemente un problema de choque de legitimidades, ¿no? Entre cosas que son legítimas, y yo no creo que haya un déficit de legitimidad de lo europeo, sino que lo que estamos viendo es cómo en esta crisis se han borrado los límites o se han traspasado muchas líneas de muchas cosas y eso genera confusión en la gente, ¿no? El problema es que estamos tocando a elementos centrales de la soberanía nacional recién conquistada. Para un checo, para un eslovaco, mi concepto de soy yo quien fija que es una familia forma parte de mi identidad frente a mi pasado comunista. Y esto es una cuestión identitaria, y esto se nota mucho. Eso estoy de acuerdo. Pero dicho esto, decir que no compartimos el mismo proyecto, yo creo que lo que habría que empezar a hacer es más bien empezar a quitar la grasa de lo que realmente existe y evitar sobre todo que dejemos estropear algo que es un milagro. Si algo bueno puede traer esta crisis es que la gente luche por lo europeo, se posicione. Completamente de acuerdo. Y yo, por ejemplo, a mis alumnos también dicen, ¿qué va a pasar? Digo, tú lo sabrás. Digo, ¿cómo que lo sé yo? Porque tú lo harás. Porque es tu futuro. Tenemos que encontrar la dimensión adecuada de consenso, que yo creo que está marcada por esos límites de que no nos matamos, no nos imponemos, hacemos las cosas más o menos por unanimidad, etcétera. Pero luego tenemos que encontrar una dimensión de conflicto que hasta ahora no hemos tenido, ¿no? Y si me permites añadir, y por el método comunitario, ese invento maravilloso que mezcla la legitimidad democrática con me van a matar en Bruselas, pero en fin, a ciertas edades uno puede ser... una muerte posmoderna. A ciertas edades uno puede ser libre, con una sabia dosis de despotismo ilustrado. Es decir, el secreto de Europa es esa sabia combinación entre dos legitimidades, la nacional y la europea, que se confronta en un proceso legislativo, pero con un príncipe, en el sentido más maquiavélico del término. Me estás provocando, ahora te voy Sí. Pero yo en esta casa, que es la casa de la Comisión y el Parlamento, instituciones a las que aprecio
muchísimo y efectivamente me parece que son las que exponen el método comunitario. También creo que son las instituciones que no están al mando de la crisis porque tenemos este problema de gobernanza, ¿no? Si tuviéramos un gobierno europeo responsable ante un Parlamento Europeo, esta crisis sería distinta. El problema es que, y yo creo que la gente lo percibe especialmente bien en esta época de crisis, es que estas dos instituciones no son. Dicen cosas que están muy bien, ¿no? Y todo el mundo puede estar de acuerdo, pero esas cosas no terminan de ocurrir. Este debate de la austeridad en el sentido de que, ¿cuál es? Yo creo que mucha gente que se pregunta, ¿no? Dice, si es una cuestión de gobierno técnico y la Unión es un órgano técnico, la Comisión es un gobierno técnico, ¿qué cantidad de evidencia empírica necesitas de pruebas de que una política no funciona para cambiarla, ¿no? ¿Para cuándo esperas entonces, como gobierno técnico, que el señor Olli Rehn diga nos hemos equivocado? Sobre el diagnóstico de la crisis, decir que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo no han tomado las buenas decisiones técnicas, discrepo. Es decir, otra cosa es que tome las decisiones técnicas y que luego en un contexto político o de poder que se te escapa no se puedan llegar a ejecutar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Austeridad contra crecimiento. Seamos claros. Esto es como un matrimonio que al cabo de 30 años, una vez pasada la pasión, deciden que van a continuar juntos, pero que van a ir al notario a hacer separación de bienes. Y el tema es, justa o injustamente, que este país, que el país que es el mayor contribuyente neto en la Unión Europea, el país que está contribuyendo con un 40% a todos los fondos de rescate... Alemania contribuye proporcionalmente. ¿Cuánto contribuye España al rescate de Chipre? Al 8%. Que es proporcional, no es injusto que Alemania contribuya en términos relativos. No digo que sea justo o injusto. No, es que es un argumento que el de Alemania contribuye mucho. Alemania, si contribuyera uno proporcionalmente o progresivamente, pero si es proporcional, me da igual que sea 1 que 40. No, es un proporcional también en función de la riqueza. Es decir, Alemania paga más. Otra cosa es que a España la parte que tiene de financiarse más para contribuir al rescate lo haga a mayor tipo de interés. Pero ¿qué decir con esto? Los países nórdicos han hecho una cura de caballo en tiempos de bonanza económica, por razones que sean, que los países del sur, por necesidades expansionistas, no hemos hecho. Hablando del tema de desafección, ¿cuál es tu análisis de la situación? Yo tengo una duda que estamos intentando desentrañar y que estamos mirando los eurobarómetros y a ver si los destripamos y a ver si convencemos a la Comisión Europea y al Parlamento de que nos ayude a entender esto, porque sabemos que el apoyo a la integración europea tiene dos dimensiones, ¿no? La dimensión instrumental y la afectiva. Cuando las cosas van bien, pues me gusta lo que ocurre y lo apoyo, y luego hay una dimensión afectiva. Si nos hemos cargado la dimensión instrumental, no es muy grave, porque en el momento en que sí las políticas funcionan y vuelve a haber crecimiento económico, si la gente se orienta hacia el éxito, la gente volverá al europeísmo, y históricamente lo hemos visto, ¿no? Cuando las cosas van mal, la gente es menos europeísta, cuando van bien lo es más, ¿no? Si eso es así, es un escenario que es preocupante, pero podemos entenderlo y tal. Si estamos tocando un hueso de la dimensión identitaria y del afecto hacia la Unión Europea, que es la capacidad de la gente de soportar cosas que no le gustan porque comparte el proyecto, entonces es algo más complicado, ¿no? Yo no creo que estemos ahí todavía, pero me asusta ver en países, por ejemplo, como, a ver, ¿cómo lo digo? Por un lado me gusta, y creo que en España por fin necesitábamos un debate y necesitamos una mayor madurez de una opinión pública a la cual siempre se le ha dicho que no se moleste mucho en pensar sobre esto porque ya le digo yo que es bueno. Entonces está bien que haya un debate y que se politice, y que la gente opine y que participe. Afortunadamente además en España no hay eurofóbicos, con lo cual no caes en el riesgo de Ahora hay eurocabreados. Sí, eurocríticos, ¿no? Eurocabreados, gente molesta, bien. Si no las acomoda muy bien el sistema político, puedes tener algún problema en algún momento, pero hemos visto un 30%, ¿no? 1 de cada 3 está bastante cabreado, como dices, con la Unión Europea. Lo que pasa es que los partidos eso no lo representan muy bien, ¿no? En otros países sí que ves que este daño
es ya algo más estructural y la gente se te va. Y creo que Francia y Países Bajos son un poco un modelo de que para hacer más Europa tienes que pasar esto por un túnel que se te ha estrechado por la izquierda y por la derecha. Hay gente en la izquierda europea, la francesa quizás es el ejemplo, que ha dicho hasta aquí. Ya no me creo lo de otra Europa, ni más Europa, ni otra Europa distinta, es que no quiero más, se acabó, ¿no? Y hay gente en la derecha europea que también ha llegado un poco a esta conclusión, ¿no? De que en Holanda, yo creo que el referéndum holandés fue más o menos esto, ¿no? Entonces, este túnel por el cual tienes que pasar, tenemos que pasar nuestro tratado, sí, no es en el que tú y yo nos pondríamos de acuerdo, cada día es más estrecho, no más ancho. Entonces, la gente no se va a manifestar por más Europa en las actuales circunstancias, y por otra Europa creo que tampoco. Entonces, ¿cómo salimos de aquí sin perder a la gente? Me parece que es el reto. Bueno, vamos a ver, Nacho, tú sabes que yo, aunque como soy mayor que tú, yo tuve la... Y más sabio. Bueno, más sabio, no, yo la única ventaja es que hace 20 años yo estaba en ese laboratorio maravilloso que se llamaba la célula de prospectiva, en el cual intentábamos para Delors imaginarnos cómo sería Europa 20 años después. No acertamos en nada, pero eso no tiene interés. El interés era imaginarte para construir escenarios. Yo me gustaría que construir escenarios. ¿Cómo va, dice Europa? Hemos hablado, yo creo que hemos más o menos descrito dónde están todos los problemas. Incluso hemos descrito un posible tratamiento para los problemas. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Qué Europa nos imaginamos en el año 2020? Yo creo que, como dices, tenemos un superávit de conocimiento sobre lo que nos ha ocurrido y sobre lo que necesitamos para salir. Es decir, sabemos que, y hemos aprendido a las malas y a las duras, que no podemos tener un euro, una unión monetaria, con este ropaje institucional y político. Y ahí hay que ser sincero y decirle a los ciudadanos que no es obligatorio tener una unión monetaria, pero que sí piensan que hay más beneficios, y quienes piensen que hay más beneficios en una unión monetaria deben también dar la cara y defenderlo. Y asumirlo, sí. Deben también decirle a los ciudadanos que esa unión monetaria necesita una centralización de poder, y que esa centralización de poder necesitará unos mecanismos de legitimación democrática, porque evidentemente no lo vamos a hacer a la vieja usanza, ¿no? Porque también sabemos que eso fracasa y que es insostenible, ¿no? Y esa debe ser una opción clara y puesta encima de la mesa, aquí, en Alemania y en cualquier sitio. Y quienes no compartan esa visión deberán defender la posibilidad de marcharse y vivir como hacen los suecos o los británicos con su propia moneda nacional. Si en junio del 2014 hay una cantidad de ciudadanos europeos mayor significativamente que se acerca a votar, es un buen indicio. ¿Crees que vamos a...? No, si hay esto, significa que el camino de individualizar el poder y la responsabilidad va por ahí. Pues yo creo que esta fecha es clave y radical. Y la gran sabiduría política es hacer un debate en plan de política europea. Ya está bien que los debates en el Parlamento Europeo sean debates de política nacional, en España, en Alemania y en Malta. A mí hay una frase que me ha marcado, que yo creo que viene al hilo, porque a veces olvidamos dónde venimos, que viene al hilo para concluir. Yo no sé hasta dónde llegaremos, pero sí sé por qué estoy orgulloso de ser europeísta. Y esta frase se la he oído yo en 1996 a Helmut Kohl. Helmut Kohl, en 1996, se le invita a una comida con el Colegio de Comisarios, la Comisión Santer, y en el debate con los comisarios, un comisario le pregunta: canciller, vamos a ver, su mujer enferma, usted mayor, lleva en el poder del año 82, ha pasado a la historia, usted es el Bismarck del siglo XX, sabe que le van a dar bofetadas hasta en el carnet de identidad en la selección dentro de 6 meses. ¿Por qué se presenta usted? La respuesta de Helmut Kohl fue: con 14 años me pusieron un chaquetón militar que me llegaba hasta los tobillos y me pusieron a cavar trincheras para ver si los tanques no bombardeaban la catedral de Colonia. Yo estoy en esto y voy a perder las elecciones porque yo he conseguido que mis hijos sean la primera generación de europeos de Westfalia que no han pagado su cuota de sangre.
y para que esto se mantenga hay que dar la cara cuando las cosas vienen mal. Yo por eso soy europeísta. Pues demos la cara. Estupendo.